en representación de los trabajadores, que por cierto el informe que presenta la ministra como pruebas, dice ella, de que el impulso mintió, menciona en su punto número 9 esta mediación a la que estoy haciendo referencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Cuando nos dirigimos, después de tener la versión de la Junta Directiva del patronal, nos dirigimos al complejo editorial Maneiro y obtenemos una versión y ninguna de las dos, o sea, eran versiones que realmente eran muy opuestas. Al final, o se trataba de medias verdades o se trataba de que no había un acuerdo previo, y al final nosotros lo que nos interesaba era resolver por la democracia, por la libertad, por la pluralidad, porque todo eso estaría siendo afectado, el derecho al acceso a la información de quienes han decidido informarse y formar su opinión leyendo el diario El Impulso, y además por la estabilidad laboral que debe estar garantizada de los 253 trabajadores que dependen de la actividad económica que se genera en torno al Impulso. Y en función de esos principios que nosotros como periodistas defendemos, nos dirigimos a buscar una solución. Nos encontramos en medio de una guerra de versiones. Creo que pudo haber en algún momento intereses distintos a los colectivos, pero como se lo manifestamos en ese momento al director de Maneiro, Luis Coronado, nosotros nos interesaba solventar. Cuando obtenemos de él una respuesta positiva en cuanto a la disponibilidad de papel para el diario El Impulso, exactamente comentó que habían unas 98,6 toneladas de papel, nos dirigimos inmediatamente al presidente del diario y le dijimos hay que resolver en el menor tiempo, hay un compromiso de parte de la corporación de despachar esta cantidad de papel en las condiciones que se puedan fijar previamente, y creo que lo que toca entonces es, de nuevo, en favor de la colectividad y de los trabajadores, atender. Creo que el tema de las versiones, de qué venía ocurriendo, de si el Impulso miente o si miente Maneiro, yo creo que para nosotros como organización, que al final de cuentas lo que quiere es garantizar, como he dicho antes, los derechos de los trabajadores y además garantizar los derechos de la colectividad, lo más importante era que se solventara, y que se solvente, por cierto, de manera permanente, que sea una solución sustentable. Lo que está ocurriendo hasta ahora no lo es. Nosotros le pedimos a la Corporación Maneiro que cumpla su compromiso de despacharle al diario El Impulso la totalidad del papel que nos han informado que tienen para ello, y le pedimos que atiendan también de manera oportuna las solicitudes de los más de 100 rotativos que existen en el país. 30 se han visto afectados, como lo dijiste al principio, 11 han tenido que dejar de circular de manera definitiva o de manera temporal. Esto porque no hay una respuesta oportuna por parte de la corporación, pero para nosotros lo más importante y lo que reivindicamos, debe haber una respuesta por parte del Centro Nacional de Comercio Exterior. Esa debe ser la vía. Los medios de comunicación, sus dueños, los empresarios, deben hacer una solicitud ante el CENCOEX, deben tener la posibilidad de, con el dinero que producen, poder importar el papel que requieren, y así pues podemos de alguna manera garantizar el ejercicio realmente libre de una profesión que está en función de la verdad y de defender intereses colectivos. Ahora, Marco, ¿qué pasa con, además de esta situación del papel periódico, con los medios que ya han tenido que cerrar? ¿Cómo se puede reivindicar, sobre todo a los trabajadores, que es el área que como sindicato, por supuesto, ustedes atienden de forma más efectiva? ¿Cómo pueden reivindicar a los trabajadores de los 11 periódicos que han tenido que cerrar y, por supuesto, los que se encuentran en riesgo? Sí, fíjate, agradezco la oportunidad porque suele haber o mucho desconocimiento o mucho nerviosismo frente a una noticia como el cierre de un medio de comunicación. Los derechos de los trabajadores, y más aún cuando intentan ser violentados por razones o causas que no pueden ser atribuidos a ellos mismos como trabajadores, están garantizados por la legislación. Cualquier procedimiento de cierre por las razones que, por cierto, bueno, algunas de ellas en cuanto a suspensión temporal están previstas en el 7.2 de la Ley Orgánica del Trabajo, debe ser supervisado por la instancia administrativa del trabajo, en este caso por el Ministerio del Trabajo a través de las inspectorías. Hay un procedimiento para este tipo de decisiones que le garantizan al trabajador el pago y el reconocimiento de todas las responsabilidades y de todos los beneficios. Yo creo que es importante, nosotros nos ponemos a la orden de quienes son trabajadores de medios de comunicación para ofrecer cualquier tipo de acompañamiento, de asesoría en este sentido.
lo que digo es, nosotros no queremos que esto siga ocurriendo, nosotros queremos que esos medios que circunstancialmente han tenido que cerrar recuperen las posibilidades de volver, de seguir circulando. Hay un hecho, Ámbar, que para nosotros es muy preocupante, y es que precisamente la prensa que está más afectada es la prensa pequeña, la prensa de las regiones, y frente a la dinámica, al ejercicio de la comunicación, son estos medios de comunicación precisamente los que están dando más respuestas, los que están más cercanos a la gente. La dinámica ha llevado a la ciudadanía a querer estar informado a través de medios que le son más próximos, en los que se ven más reflejados, y esos medios han estado muy golpeados en el último año en Venezuela. ¿Cuáles serían las próximas acciones, digamos, de solicitud a la Corporación Maneiro de la distribución adecuada del papel a los rotativos que así lo exigen? ¿Cuáles serán entonces las acciones del sindicato para garantizarle a los medios de comunicación mantenerse en circulación? Bueno, en principio yo he asumido un compromiso de reunirme en los próximos días con parte de la representación de la Corporación Maneiro. Siempre lo he dicho, en defensa de los derechos de los trabajadores. Nosotros no podemos permitir ser víctimas de una guerra estéril que muchas veces tiene principalmente componentes de naturaleza política. Yo creo que con los trabajadores no está permitido hacer política ni caer en este tipo de situaciones que al final no garantizan la estabilidad, generan zozobra en las familias. Conversaremos para que de la manera más eficiente estos trabajadores, reitero, puedan tener la tranquilidad necesaria, y seguiremos haciendo gestiones, porque para nosotros es lo más importante, ante el CENCOEX, para que se retome el proceso de solicitud y adjudicación de recursos por esa vía. Muchísimas gracias, Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, por acompañarnos y hablar un poco sobre este proceso en el cual se encuentran los periódicos nacionales y regionales por la escasez del papel periódico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. En la próxima parte continuamos con más de Entre Noticias y hablaremos sobre la venta de la filial de PDVSA Citgo. Sigan con nosotros con más. Usted está viendo Entre Noticias. Gillette Mac 3 Turbo, incluso después de 10 afeitadas, sigue siendo mejor que una desechable nueva. Las láminas de Mac 3 tienen el doble de revestimiento para una afeitada más al ras. Afeitada tras afeitada, hasta 100% libre de enrojecimiento. Gillette, lo mejor para el hombre. ¿Cuál es tu estilo? Sube tu foto y compártelo. Prosigue. Mira lo que viene ahí. Tantas curvas y yo sin frenos. Ahora se dice, tantas curvas y yo con frenos Integral Power. Integral Power, mejor freno en todo terreno. Con el propósito de impulsar el diálogo entre el sector público y privado en el estado Aragua, te invitamos a participar en la segunda edición de la Expo Aragua Potencia 2014. Podrás participar en la exposición industrial, comercial, de servicios, agroindustrial, artesanal y de nuevos emprendedores. Y en el foro sobre las potencialidades de Aragua y su contribución al Plan de la Patria. Del 2 al 5 de octubre, en el Parque de Ferias San Jacinto de Maracay. Aragua se convierte una vez más en vitrina de las capacidades productivas del Estado. En la segunda edición de la Expo Aragua Potencia 2014. Gobierno Bolivariano de Aragua. Rajatabla, el grupo que dividió en dos la historia del teatro venezolano, estará en el escenario de la noticia. Yo estuve allí, un espacio para vivir la historia como una gran aventura de la imaginación. Yo estuve allí. Yo estuve allí. Domingo, 9:30 de la mañana por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias.
8:17 continuamos en directo en Entre Noticias por Globovisión, nuestra cuenta de Twitter @EntreNoticiasGB, para que ustedes también puedan hacer sus preguntas a nuestros expertos. En este segmento del programa estaremos conversando sobre la venta de Citgo, que ya se encuentra en negociaciones y se espera que para finales de septiembre pueda ser efectiva, de acuerdo a declaraciones, por supuesto, del presidente Nicolás Maduro y también de Rafael Ramírez. Vamos a conversar sobre este tema con el economista petrolero, el señor Rafael Quiroz. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Ámbar, muy amable a usted por invitarme. Hace pocas semanas hizo el anuncio de que se estaría iniciando el proceso de venta de Citgo. Por supuesto, hubo opiniones encontradas entre los diferentes economistas petroleros. Su opinión al respecto, ¿no?, acerca de la venta de Citgo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué considera que es una vía para el gobierno importante e indispensable realizar la venta de Citgo? Bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, mira, las razones son múltiples en relación a la venta. Antes de explicarlas, es necesario aclarar de que las refinerías de Citgo empezaron a adquirirse en 1986 y se adquirieron bajo la premisa de que dichas refinerías consumían crudo pesado, que es el que más tenía y sigue teniendo Venezuela. Resulta que una vez compradas nos dimos cuenta que la dieta de tales refinerías